espiritualidad de los laicos. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el sentido de la vida, tratando de clarificar el sentido católico de los muchos que hoy circulan en el mundo y que pueden dar origen a numerosas confusiones. Bien, lo primero que hay que considerar es que si existe una vida espiritualidad, como hemos afirmado, esta debe tener un propósito y un sentido que sea igualmente trascendente, que esté más allá de la realidad natural que vemos todos los días. Responder esta pregunta, encontrar este sentido, significa preguntarnos, bueno, ¿y quién es el hombre? ¿Cuál es el sentido de su existencia? ¿Cuál es el sentido de su vida? Y vamos a ver algunas respuestas religiosas y no religiosas de hoy en día. Y veremos que de muchas de ellas surge gran confusión que nos puede llevar a errores con cierta facilidad. Tal vez todo empezó con esta frase de René Descartes: pienso, luego existo. René Descartes la obtuvo con un enfoque básicamente metodológico, la duda. Dudemos de todo para encontrar alguna verdad. Y la verdad que encontró fue esta: dijo, bueno, pues si dudo, puedo estar seguro de que existo. La propia existencia, la de él mismo, fue lo primero que él pudo afirmar. Pero ese enfoque metodológico está muy equivocado, primero porque es subjetivo, es decir, el conocimiento, que es lo que él estaba buscando, es una relación entre un sujeto y un objeto, pero él lo centró totalmente en lo subjetivo. Es decir, piensa él, luego existe él, y la realidad externa queda, sometida a esa primera idea. Y bueno, al afirmar la razón, esta duda, como el único criterio, pues niega lo trascendente. No hay verdad revelada, no hay lugar para la iluminación, para la revelación, para la experiencia mística. En pocas palabras, no hay lugar para lo espiritual. Y eso es lo que ocurrió precisamente después de estas ideas de René Descartes. Bueno, otro de los problemas que tenemos desde hace ya más de un siglo respecto a la trascendencia del sentido humano de la vida es la teoría de la evolución, porque según esta el hombre sería el resultado de leyes naturales, en particular para los darwinianos la selección natural con modificaciones al azar, y por lo tanto no tendría un sentido trascendente. Bueno, eso da origen a un montón de ideas naturalistas. Por ejemplo, hace poco estuvo de moda un libro que se llamó El mono desnudo, de un antropólogo que se llamó Desmond Morris, y que básicamente se dedicaba a estudiar a los seres humanos como a cualquier otra variedad de primates, que eso es a lo que nos conduciría una visión totalmente de la teoría de la evolución, totalmente naturalista. Bueno, hay algunas otras que tienen una gran influencia y siguen teniendo una gran influencia en el mundo. Una de ellas es la de Karl Marx, para quien el ser humano, que no tiene ninguna naturaleza espiritual, es básicamente un conjunto de relaciones económicas y sociales. Bueno, desde ese punto de vista se justifica todo lo que pudieron hacer a raíz de la instalación del socialismo y del comunismo y todas las barbaries que dio lugar a eso. Hay quien piensa que el marxismo está terminado porque pues precisamente se desaparecieron todos esos, o la mayoría de esos grandes países, sobre todo la Unión Soviética, aunque todavía hay regímenes comunistas y algunos que parecen o dicen ser comunistas, ¿no? Pero no es así. Desafortunadamente el marxismo se escondió y permanece activo en lo que se conoce como el marxismo cultural. Ya desde finales del siglo XIX y principios del XX, Gramsci, cuya foto vemos aquí, enunció que el triunfo del marxismo no tendría que ser ni siquiera por el dominio territorial, sino por el dominio de la cultura, por el dominio de las ideas, pues para decirlo de alguna manera, por el dominio del alma de los seres humanos. Y surgió el marxismo cultural, que sigue siendo enseñado en muchas universidades. Probablemente su origen o su emergencia más sólida procede de la escuela de Frankfurt, de los estudios culturales que se desarrollaron ahí a partir de los años 30. Hoy en día siguen resonando nombres
de famosos filósofos o pensadores de esta escuela de Frankfurt, pero la verdad es que es una escuela que ha generado muchos problemas, porque ha creado un enfoque marxista que domina el pensamiento, incluso en universidades que no deberían prestar atención a este tipo de enfoque, este tipo de metodología. Para ellos la ideología dominante es la de la burguesía, y la cultura en el sistema capitalista sería no más que un instrumento de poder sobre los obreros. El marxismo cultural, repito, es peligroso porque está oculto permanentemente en muchas de las manifestaciones de nuestra cultura hoy en día, y da origen a cosas como algunas filosofías francamente absurdas. Bueno, hay algunas otras respuestas, ¿no? Por ejemplo, la respuesta que dieron, pues, personas como Jean-Paul Sartre, ¿no? Que decepcionadas por lo que había ocurrido durante la guerra en Europa, por la falla que ellos percibían de la civilización europea a raíz de la Segunda Guerra y los campos de concentración, cayeron en pensamientos como este: considerar que ya el ser humano no era más que un sufrimiento inútil. Esta frase es de Jean-Paul Sartre. Bueno, junto a ellos también emergieron algunos otros, por ejemplo los hedonistas. Aquí tenemos una frase de un manifiesto hedonista: el goce es el alfa y el omega, el principio y el fin. Estos enfoques están vivos, presentes todavía en muchas personas, porque no se declaran hedonistas, pero viven como si lo fueran, ¿no? Están persiguiendo el bienestar solamente, el placer. En el caso nuestro, da origen a lo que llamaríamos la negación de la cruz. No al sufrimiento, no a ningún sufrimiento, ni siquiera al sufrimiento que redime. Entonces, bueno, todo esto desde luego genera una serie de problemas importantes para la cultura cristiana. Pero ha habido respuestas también de los pensadores cristianos. Fundamentalmente, en esa misma época se estableció lo que se conoce como la filosofía personalista, que está centrada en el concepto de persona y que viene de una lectura neotomista, o sea, de releer a Santo Tomás de Aquino, su filosofía, su teología, y actualizarla, digamos, llevarla un poco más adelante hacia nuestros tiempos. Ese neotomismo dio origen a, entre otros, la respuesta personalista. No hay un solo filósofo personalista que destaque, digamos, como el fundador, sino son un grupo de filósofos diferentes. Entre ellos, algunos de los más famosos son Emmanuel Mounier, un francés, Jean Lacroix y Jacques Maritain, que han tenido una gran influencia en nuestra civilización. Por ejemplo, este principio de Jacques Maritain de que la persona es un fin en sí mismo, es el origen del pensamiento de la dignidad humana y de los derechos humanos individuales. Nada más, fíjense, para que vean qué importante es esta influencia del pensamiento cristiano, tomista, que luego repercute en la filosofía. Pero entre ellos, entre estos filósofos personalistas, hay uno que destaca por su influencia en el mundo contemporáneo, y es Karol Wojtyla, que como ustedes saben, se convirtió en el Papa Juan Pablo II. Él era un filósofo, de hecho daba clases en algunas universidades en Polonia, y él, como filósofo personalista, llegó a establecer una serie de pensamientos muy, muy importantes. Aquí, por ejemplo, tenemos una frase de él sobre la naturaleza racional del ser humano y sobre cómo ella debe vincularse con el concepto de verdad. Y él vinculó muy fuertemente el concepto filosófico del neotomismo con los conceptos personalistas y con la moral católica, la moral cristiana. Así que Karol Wojtyla, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es uno de los grandes pensadores de nuestra época y uno de los que dio más grandes respuestas a estas ideas, digamos, tan equivocadas sobre el sentido de la vida humana. Hay otras respuestas también dentro de la misma ciencia, algunas, por ejemplo, como la psicología transpersonal. Esta integra la dimensión espiritual y trascendente, tanto en la práctica como en la investigación de la psicología moderna. Y hay varios psicólogos, tal vez el más famoso de ellos sea Maslow, pero hay otros de esta psicología transpersonal que sigue trabajándose y sigue estudiándose y sigue integrando esta dimensión espiritual del ser humano en la psicología. Bueno, no podemos olvidar tampoco a Viktor Frankl,
que él es el fundador de la logoterapia y el análisis existencial. Probablemente su libro más conocido sea El hombre en busca de sentido. Este libro ha cambiado la vida de muchas personas y también integra mucho la dimensión espiritual y sobre todo esto, el sentido de la vida del ser humano. Y bueno, también en las ciencias, digamos, biológicas hay algunas otras corrientes que están objetando la teoría clásica de la evolución, sea la teoría darwiniana o la neodarwiniana, que ambas lo que dicen es que básicamente la evolución es el producto de las mutaciones al azar y de la competencia entre las especies, ¿no? Bueno, esto tiene muchos problemas. Se ha podido ver que aunque la evolución existe, la explicación darwiniana no es suficiente. Y han surgido algunas otras hipótesis, por ejemplo esta, que se conoce como la teoría del diseño inteligente. Sí existe la evolución, pero está dirigida. Alguien produjo la evolución, alguien creó el universo y lo hizo de manera inteligente, de manera que se produjera el ser humano y toda esta vida espiritual de la que estamos llenos. Bueno, pues vayamos ya a la visión católica. Aquí tenemos el punto número 1 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice así: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en su designio de pura bondad, creó libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Y aquí en esta frase tan corta encontramos un compendio de una sabiduría que viene de milenios, incluso desde la sabiduría del Viejo Testamento, de los Proverbios, por ejemplo, y que por supuesto comprende la sabiduría evangélica, la que nos dejó nuestro Señor, la sabiduría encarnada, y luego la de muchos teólogos y pensadores y místicos a lo largo de otros 2000 años. Primero afirma una cosa, primero afirma que el ser humano ha sido creado, no es producto del azar. El hombre ha sido creado y ha sido creado con una finalidad altísima, que es nada menos que participar de la vida bienaventurada de Dios. Lo que nosotros solemos llamar como el paraíso, ¿no? O como la vida sobrenatural ya en el reino de Dios. Bueno, pues tenemos un origen, alguien nos hizo y es nuestro creador. Nos redimió, por cierto, también, no hay que olvidarlo. Nos santifica con el Espíritu Santo y su propósito, que es el nuestro, es vivir con Él la eternidad. Y no debemos olvidar que todo eso lo hizo de una manera totalmente amorosa, porque Él, siendo infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, no tenía necesidad de ello. Bueno, estas verdades se han expresado de diferentes maneras a lo largo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, tenemos esta frase bien conocida de San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y por citar solamente otra, pues tenemos esta frase de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que forman parte de lo que se conoce como el principio y fundamento, de donde arrancan los ejercicios espirituales, y que afirma básicamente lo mismo, que el ser humano es creado y que su propósito es estar siempre junto a Dios. Salvar su alma quiere decir eso, estar siempre junto a Dios, y que todo lo demás ha sido creado y debe ser usado específicamente para ese fin. Eso se podría resumir en una frase muy muy conocida también de San Ignacio, que dice: en todo amar y servir. En todo amar a Dios y servirle, en todo amar a nuestros semejantes y servirles. Bien, reflexionemos en esto y no olvidemos nunca cuál es el propósito de nuestra existencia, para que no nos dejemos engañar o perder por cosas como el hedonismo, como otras visiones negativas o limitadas del mundo. Bien, si les ha gustado, por favor compartan este video con sus amigos, creo que es importante. Suscríbanse al canal y denos un like, que sirve, además de sus comentarios, para que nos podamos retroalimentar nuestro trabajo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, por siempre sea alabado. Amén.